Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta Open Class de la UNIR, de la Escuela de Idiomas, hacia un mundo políglota, experiencias de un caso real. Tengo el placer de presentaros a Tomislav Salvarika. Perdonad por la pronunciación, que yo no soy experta en croata. Es nuestro invitado de hoy. Tomi está aquí porque es una persona que tiene algo muy envidiable para muchos de nosotros. Es una persona que habla 9 lenguas vivas. Es un hablante competente en croata, que es su lengua materna, en español, inglés, alemán, bosnio, italiano, serbio y esloveno, además de latín y griego clásicos. Vamos a ver. Además de todo esto, Tomi es licenciado en matemáticas por la Universidad de Croacia y hoy sobre todo está aquí para ayudarnos a extraer qué es lo que ha hecho, qué es lo que él ha conseguido con esa experiencia, cuál es la clave de toda esta experiencia de aprendizaje de idiomas y qué podemos aprender nosotros de su experiencia, es decir, qué puntos prácticos podemos aplicar a nuestro propio aprendizaje de idiomas a través de su propia experiencia. Además de todo esto, también me gustaría puntualizar que Tomi es profesor de idiomas actualmente en Madrid, enseña inglés y enseña alemán, por lo tanto también su experiencia con hispanohablantes nos puede aportar también trucos de por qué muchas veces los hablantes nativos de español somos tan negados para los idiomas, que seguramente muchos de vosotros os sentiréis identificados con esta afirmación. Y hoy vamos a demostrar que no somos malos para aprender idiomas, ¿verdad, Tomi? Eso es. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues vamos a empezar un poquito hablando de la experiencia, como hemos dicho. Bueno, antes de nada quería presentarme, yo soy Elena Merino, soy coordinadora académica de la Escuela de Idiomas de UNIR y bueno, vamos a meternos en materia. Tomi, tu lengua materna es el croata, ¿verdad? Eso es. Cuéntanos un poquito el proceso de aprendizaje de todas estas lenguas, cómo ha sido, empezando por la L2, por la segunda lengua que aprendiste después de tu lengua materna. Vale, pues como has dicho, mi lengua materna es croata. Empecé a estudiar inglés cuando era muy chiquitito. De hecho, en Croacia se echa toda la versión original en la tele, como las películas, se puede ver todo en la versión original. No está doblado. No está doblado, está subtitulado, pero cuando uno no sabe leer todavía, cuando somos chiquitinos, no sabemos leer obviamente, y entonces pillamos el acento o algunas palabras, luego se enseña en el colegio, como a mí me lo enseñaron. Desde toda la vida estudié inglés y se me considera bilingüe con inglés, de hecho. En el quinto de primaria empecé a estudiar latín, porque en Croacia tenemos 8 años de primaria y 4 años de secundaria. Pero vamos a parar en el inglés. Entonces el inglés tú lo consideras como tu L2, tu segunda lengua. Sí, yo inglés lo considero como mi segunda lengua porque lo estudié paralelo con croata, se puede decir. Entonces vamos a ir haciendo recomendaciones todo el tiempo a la audiencia, que por cierto, no os he dicho, podéis lanzarnos preguntas que contestaremos al final de la charla, encantados, ¿verdad? Claro. Vamos a detenernos un segundo entonces en el inglés. Yo por lo que te acabo de escuchar, yo lo que extraería como recomendación es que estaría... Ver las películas en la versión original. Ver películas. Ver películas en la versión original. Mi primera recomendación es, si se puede ver sin subtítulos, mejor. Si cuesta un poquito, pues poner subtítulos en inglés principalmente. Y luego, como la segunda opción o tercera, con subtítulos en español. Pero no ver las películas dobladas, por favor. Vale, sí, además que cuando ya te acostumbras queda bastante feo, ¿verdad? El tema del doblaje. Claro. Aparte de que no se oye la voz natural de un actor o actriz. Se pierde. Se pierde un poco, sí. Vale, muy bien. Pues primer truco que tenemos para mejorar en los idiomas, ¿verdad? Eso es. Bien, vamos entonces, nos comentabas que luego empezaste con... Sí, luego en el quinto de primaria empecé a estudiar latín. No precisamente porque lo quería, sino como todos mis amigos iban a ese curso se llamaban las lenguas clásicas, pues me apunté yo también. Entonces empecé en el quinto de primaria y lo estudié quinto, sexto, séptimo y octavo de primaria y 4 años en la secundaria, en total 8 años.
Latín no me costaba mucho porque también tiene declinaciones, igual que croata, por lo que se considera uno de los idiomas más difíciles del mundo. ¿Puedes explicar un poquito lo que son las declinaciones? Porque a lo mejor... Sí, las declinaciones son... tenemos 7, son como sustantivos que se declinan, tienen 7 formas en singular y 7 formas en plural, como vosotros que tenéis, por ejemplo, casa en singular, casas en plural, pues en Croacia tenemos 7 formas para decir casa y 7 formas para decir casas, dependiendo de la estructura de la frase que quieres decir. Vale, ¿nos podrías poner el ejemplo con casas en croata? Pues casa se dice... Vamos a escuchar un poco de croata. Vamos a empezar con croata, claro. Kuća, kuće, kućo, kućom, kućo, y así va. Depende de la función sintáctica función, en la frase, eso ¿verdad? es. Y por eso el latín te resultaba sencillo, ¿no? Eso es. Entonces, segundo punto que podríamos recomendar, establecer paralelismos con lo que ya conocemos, ¿verdad? Claro. Activar todo ese conocimiento que ya es previo. Claro. Entonces ahí traducíamos mucho y aparte de que se pilla el vocabulario, no me costaba tanto. Para mí me costaba simplemente aprender el vocabulario, nada más. Con griego era un poquito más difícil, que lo empecé en el séptimo, porque el alfabeto es diferente. Claro. Entonces me costaba un poquito aprender el alfabeto, pero luego todo resultó otra vez lo mismo. Cuando se aprende el alfabeto, otra vez es lo mismo. Hay menos declinaciones que croata, hay 5. En croata hay 7, así que son un poquito menos. O sea, que te resultó más fácil Claro, incluso. y siempre he sido el mejor en el latín y griego, y cuando empecé con secundaria la gente intentaba copiar de mí y cosas así, digamos. Bueno, digamos que tenemos un alumno aventajado en idiomas. Claro. Vale, entonces hemos visto ya el caso del inglés, latín, griego. Sí. ¿Cuál fue el siguiente paso? Entonces, el siguiente paso, en secundaria se aprende el que se llama el segundo idioma, porque latín y griego no se consideraban como segundo y tercer idioma. Pero inglés también lo estudiabas en el colegio, ¿no? En el inglés lo empecé en primero de primaria, sí, oficialmente. Y luego en el primero de la secundaria, de la ESO, que se llama aquí, empecé con italiano. Yo quería aprender español, pero no había suficientes alumnos interesados. Entonces empecé con italiano, porque en Croacia también se echan muchas telenovelas de Latinoamérica. Entonces, como se puede pillar el acento también, todo el mundo conoce el vocabulario básico de las telenovelas. ¿En Croacia? Eso es. O sea, que la Tipo, televisión te quiero, allí amo. hace a la gente flexible. Sí, sí, sí. O sea, tú ya tenías interés en el español Sí, sí. desde bastante Sí, joven. yo sabía un poquito, pero no sabía expresarme muy bien. ¿Y qué tal el italiano? El italiano me resultó también fácil porque tenía una buena profesora, la verdad, que creo que es muy importante, aparte de otras cosas, es muy importante tener un profesor o una profesora buena de idioma y que te hable. Mi recomendación es que hable simplemente en el idioma que da en el colegio, instituto. Sí, inmersión total, ¿verdad? Eso es. Bueno, luego volveremos se un deje poquito a ese llevar, tema sí. del profesor de Vale. idiomas. Luego lo retomamos cuando Vale. hayamos hablado de todo esto. ¿Te Vale. resultó más fácil aprender italiano a partir de la experiencia previa con el latín? Sí, se puede decir, se puede decir. Aunque hay muchas palabras, como Croacia está muy cerquita de Italia, entonces tenemos influencias en el tema de vocabulario, hay algunas palabras parecidas. El algunas- italiano y el croata, ¿no? Sí, Vale, Sí. vale. Muy bien. ¿Y a partir de aquí? y a partir de ahí, pues cuando acabé con el instituto, empecé a estudiar en la universidad y empecé a estudiar alemán un poco, empecé a trabajar, pero todavía no lo es, ¿cómo se dice? No era el experto en alemán, digamos. Tenía curiosidad por aprenderlo porque tengo una parte de mi familia, de la parte de mi madre, vive en Alemania. Entonces, como siempre me decían, ven aquí, intenta trabajar ahí en Alemania, intenta viajar un poco. Nosotros te vamos a pagar el curso de idioma. Ahí estamos, Empecé a ahí investigar estamos un poco. encontrando otro motivo que Sí. también yo creo que es muy interesante para el aprendizaje de idiomas, es encontrar una motivación externa, ¿verdad? En este caso era porque tenías familia allí. Claro, yo tenía familia ahí,
aunque nunca tengo que decir que no he ido nunca a Alemania. Al final nunca Al has final ido. no he ido a Alemania, pero sí que lo aprendí, así que tengo la puerta abierta, digamos. Sí, Sí, pero puede ser interesante a lo mejor intentar hacer amigos de otros países claro, pero o... también es curioso decir que en Croacia yo no sé cómo es, creo que aquí el primer idioma es inglés, que no se puede elegir entre el primer idioma, ¿verdad? ¿Aquí? Sí, No, yo creo que el primer idioma no se puede elegir, luego ya sí claro, con el porque en segundo Croacia sí. se elige entre inglés y alemán, porque yo tengo una hermana y ella eligió alemán como el primer idioma Vale, o y el sea que se segundo inglés, si escolarizó lo con tiene al el revés. alemán. Sí, Ujú. sí. Vale, entonces durante la carrera estuviste ahí con el alemán, Sí, pensando estuve en la un idea de poquito salir. pensando, sí. Y luego empecé a trabajar en turismo, después de acabar la Interesante. carrera de matemáticas, porque también soy licenciado en educación física. Empecé a trabajar en turismo como guía turístico y tenía muchos compañeros del trabajo que hablaban varios idiomas, porque para conseguir trabajo ahí en turismo se tiene que saber por lo menos 2 o 3 idiomas aparte de inglés. Dos o tres Dos o idiomas tres aparte aparte de de inglés, inglés. sí. Vale. Entonces, yo antes de empezar a trabajar en turismo, empecé a cotillar un poquito el tema del español. Seguías interesado. Sí, Eso yo creo que era un gusto personal, más bien. sí, también, porque me llamaba mucho, me parecía un idioma muy atractivo, digamos. Sí. Muy bien. Mucha gente dice que italiano es un idioma que suena muy, muy atractivo, francés, pero a mí me resultó más interesante español, sí. Te llamaba la Claro, atención. entonces tenía una amiga que estudiaba filología inglesa y yo no estaba matriculado en ninguna academia, no tenía ningún curso ni nada, simplemente una amiga mía de primaria estudiaba filología española y la pregunté si me podía prestar algunos libros. Vamos a recordar que estamos ya hablando del caso del español, Claro, hemos dejado atrás ya el estamos alemán, todo saltando este un interés poco. de la familia y ahora ya ese gusto que venía de la adolescencia que no se cumplió porque hubo que coger italiano, Sí, aparece en este momento, ¿no? Ya sí, cuando estabas en contacto con turistas, ¿verdad? sí. Conociste también a gente española en ese tiempo, ¿no? Conocí muchísima gente española porque Croacia es uno de los países más visitados del mundo en los últimos años, en los últimos 6 7 Sí, años creo que sí. somos entre los primeros 8 del mundo, una cosa así. Entonces había muchísima gente española, de hecho, como se hacen estadísticas cada año, un año había como 46% de todo el número de los turistas eran españoles. Entonces, Bastante. sí, entonces necesitaban la gente que hablaba español y yo vi mi oportunidad ahí. Entonces empecé a hablar con la gente. De hecho, tengo 2 amigos míos. Pero no habías estudiado previamente español en ese punto. Yo en ese punto estudié por mi propia cuenta. ¿Y Cuando mi cómo amiga, estudiaste por tu cuando mi cuenta? amiga me prestó esos libros de la filología, yo llegué a casa, me puse a estudiar porque como acabé la carrera no tenía nada que hacer, no tenía trabajo, pues me puse a estudiar español y literalmente estaba 24 horas pegado al libro, sacando el vocabulario, mirando el diccionario y luego cuando ya conocí mucho vocabulario y me apunté directamente al nivel B2. En una Porque en academia una allí. academia ahí de 4 meses, porque me hicieron una prueba del nivel y ya tenía el B2. Sinceramente, conseguir un B2 por tu cuenta es muy interesante. No todo el mundo llega a ese nivel estudiando por su cuenta. Ya, pero yo creo que si hay ganas de aprender algo o de tener un motivo externo, como dijiste antes, ¿no? Sí. Yo siempre quería vivir fuera de mi país y España me llamaba mucho la atención, aparte de Australia. Entonces no me resultó tan difícil. Era un proceso un poquito más largo para mí, que yo quiero todo rápido. Pero sí, como no sabía mucha diferencia entre los pasados, sobre todo, ¿Te costó el tema de los... me costó Normal. mucho porque tipo había comido, comí, no sabía bien la Sí. diferencia. Entonces cuando estudias por tu propia cuenta
no entiendes muy bien la diferencia entre Sí, estos es uno de los pasados. es uno de los primeros puntos gramaticales cuando se aprende español para un extranjero, es de los primeros puntos que más cuestan. Luego también está el tema del subjuntivo, que llegaremos a él, y el Claro, tema de la diferencia entre los verbos ser y estar. Son los tres puntos, claro, por así decirlo, problemáticos claro. Luego del cuando empecé con español. la academia precisamente tenía problema con el verbo ser y estar porque en croata o en inglés no se distingue la diferencia entre... Esa diferencia entre ser y estar es muy Sí, característica del español. sí. Sí, es No muy sabía propia. decir si yo soy estudiante o estoy estudiante, así que me costaba un poco. Vale, entonces Sí, sigues en Croacia, llegas al nivel de B2 por tu cuenta, haces un curso de 4 meses. sí. Y entonces Eh, bien, pedí el visado para irme a España porque quería conseguir trabajo aquí. Todavía Croacia no había entrado a la Unión Europea. Y llego a España a una academia y estuve apuntado 6 meses en esa academia. Después de 5 meses me llamó la directora, me dio el título como el mejor estudiante de la academia. Me dijo que he conseguido el nivel C1-4, que sí. ahora se valoran un poquito diferente. Y esa era mi experiencia con ¿Llegaste a España. examinarte del DELE? Sí, llegué a examinarme de DELE de B2, solo de B2. No Vale. llegué más allá, pero me gustaría sacar en realidad el C1, sí. El C1, yo creo que incluso con un poquito de preparación un C2, Tommy. Bueno, Bueno, poco a poco, de yo animo momento. mucho Sí, siempre de momento en no me este hace falta, sentido. pero siempre es bueno tenerlo. Vale, perfecto. Se nos ha quedado un poquito en el tintero los idiomas próximos al tuyo. Claro. Bosnio, serbio, esloveno. Claro, estos son idiomas que se consideran idiomas distintos, idioma propio, pero como son países alrededor de Croacia, como ya he dicho antes, tenía mis compañeras del trabajo del turismo que hablaban muchos idiomas, pues muchas de ellos hablaban polaco, bosnio, serbio, esloveno. De hecho, Ajá. esloveno era el más difícil de los países de alrededor de ¿Está Croacia. más o menos igual de lejano que el español, el francés, italiano y portugués? Pues sí, digamos, sí, ¿Aproximadamente? Bueno, sí, tiene su dificultad entonces. sí. Aunque serbio y bosnio son bastante parecidos a croata, eso sí, pero esloveno es un poquito Está un poquito más más retirado, ¿no? lejano, sí. Y eso los has aprendido de forma natural hablando La forma con... natural, escuchando a mis compañeros, porque siempre íbamos en parejas, entonces ellos me escuchaban a mí hablar español, o italiano, o inglés. Bueno, inglés todo el mundo tenía que saber, pero yo escuchaba polaco, español, bosnio Claro. y todo. De polaco no he cogido nada de momento, pero esloveno sí, Muy bosnio bien, y... muy bien. Vamos, yo llegados a este punto estoy viendo, no sé si coincidiréis con la sensación que tengo yo, lo que podemos extraer de esta experiencia es que cada idioma se aprende de una manera diferente, ¿verdad? Claro. Se puede aprender de muchas maneras. Yo creo que todo el mundo puede aprender cualquier idioma, solo faltan ganas, motivos y que no es nada difícil en realidad. Estar abierto y empezar a Claro, escuchar, estar ¿verdad? abierto, lo que has dicho, sobre todo porque los españoles sois muy abiertos en el tema de conocer la gente, de salir, en el tema social muy abiertos, pero el tema de aprender idiomas un poquito más cerrados, diría yo. Sí, vamos a hablar ahora un poquito más de eso, porque tú como profesor de idiomas para hispanohablantes, seguro que has visto ciertas barreras que se repiten, ¿no? Ciertos patrones. Entonces, ¿cuáles crees que son los bloqueos principales que presenta el alumno hispanohablante de idiomas? Digo hispanohablantes porque Tommy ha trabajado en centros en los que tiene alumnos tanto españoles como de diferentes Sí. países latinoamericanos. Yo de hecho trabajaba en la academia en Canarias como profesor de matemática e inglés, pero aquí en Madrid trabajé como profe de inglés y de alemán. Y lo que yo veo, yo diría tres factores que son los más importantes. El primero es profesor, que no tiene que ser en el orden. Uno de ellos es profesor, otros son los padres y el tercer factor sería el propio alumno. 3 elementos a mejorar en cuanto a el enfoque, ¿no? Sí, Vamos a ver, ¿cómo sí. mejoraríamos el enfoque, por ejemplo, del profesorado? Del profesorado Profesor de idiomas, ¿cómo mejoramos? lo que he mencionado antes, el profesor debería, según
Mi opinión es que el profesor debería hablar simplemente el idioma que enseña. Si eres profesor de alemán, habla simplemente alemán. Si eres profesor de inglés, simplemente en inglés. Y no dejarse llevar por los alumnos y empiezan a hablarte en español y luego uno se enrolla hablando en español. Vale, vale. Sí. Aparte de esto... Aparte de eso, en Croacia los profesores son bastante estrictos porque la educación forma una parte muy importante ahí y creo que se encuentra en uno de los puntos más importantes en el país. Con lo contrario, en España, por lo oído, educación no se encuentra muy arriba ¿Tú ves de que el todo. nivel es más exigente a lo mejor en tu país? Sí, son más exigentes y mucho más estrictos. Vale, Que vale. no tiene que ser porque algo imprescindible, digamos. Vale, ¿y cómo verías una mejora del enfoque por parte de los padres en el caso de aprendientes jóvenes? Pues justo la semana pasada tenía un alumno, porque actualmente estoy trabajando en un colegio privado, me dijo un alumno que su madre le intenta hablar todo el rato en inglés en casa, Ajá. aunque ella es española y no domina muy bien inglés, pero ella intenta porque le gustan los idiomas. Vale. ¿Y cómo es la predisposición de ese alumno con respecto a sus Entonces, compañeros? ese alumno, literalmente, otros alumnos ya llamaban parrot, Ah, porque vale. simplemente no para de hablar y le encanta inglés, la verdad. Le encanta el inglés, Sí, le claro. encanta. Porque ya ha visto eso en casa, ¿verdad? Sí, y de hecho es el primero de primaria y ya forma las preguntas correctas con el presente simple y todo, así que Hombre, yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Que si desde casa sí. vemos que los idiomas son importantes, que los vamos a necesitar para comunicarnos en este mundo global, porque vamos hacia un mundo global sin fronteras, sin límites. Claro, porque yo diría, a lo mejor el problema es que muchos españoles, muchos amigos míos también dicen que ¿por qué voy a necesitar inglés? ¿Por qué voy a necesitar alemán? Si español es el segundo idioma o el primer idioma más hablado del mundo. Yo creo que según que se valore, según Sí. que se valore. Yo creo que no debería ser así. No cerrarse a los idiomas e intentar aprender y aprovechar cada oportunidad que uno tiene. Muy bien. Entonces hemos dicho profesor, padres y el propio alumno. Y ¿Qué el puede propio hacer el alumno, propio alumno? yo te puedo decir de mi propia experiencia que lo que dije antes, siempre me llamaba la atención vivir fuera en el extranjero, me llamaba la atención viajar. Si uno viaja, como los españoles mucho viajan, no tanto como, o sea, croatas no viajan tanto como los españoles, Ah, viajan más los españoles. muchísimo más los españoles, ¿Vale? pero yo siempre cogía el diccionario cuando iba a un país donde no conocía nada, cogía el diccionario, intentaba aprender las cosas básicas para pedir algo en el restaurante, para saludar a la gente, para pedir algo en el metro, en el tranvía, en el autobús, en el hotel, cosas básicas, digamos. Tenemos alguien por el chat que nos está diciendo que no escucha nada. A ver... ¿Los demás escucháis? A ver qué nos comentan. Vale, sí, solamente es una persona. Vale. Bueno, buenos días, buenos días. Estamos ahora ya saludando a las personas de la audiencia. Vale, vamos a continuar un poquito. Si tenéis alguna pregunta, aprovechad ahora para irla planteando para responderoslas en los últimos momentos de la charla con Tommy. Vale, perfecto. Bien, a mí me ha parecido muy interesante lo que hemos comentado sobre el papel del alumno, del profesor y de los padres. Lo de los padres me parece muy, muy interesante. Y es un cambio que se está produciendo ahora. Yo te puedo decir que mis padres me preguntaban mucho cuando estudiaba un idioma. Ellos cogían mis cuadernos y me preguntaban vocabulario para ver cómo voy. Claro, Aunque se a lo mejor interesaban. no hablaban, mis padres no hablaban, mi madre habla alemán un poco e inglés, pero no sabe español, no sabe italiano. Entonces, cuando yo estudiaba esos idiomas, ella cogía mi cuadernillo y me preguntaba una palabra en croata y yo le contestaba en italiano Claro, o en español. Y era una manera de que alguien me examine. claro, de acuerdo, sí. Sí.
Perfecto. Vale, y vamos a volver a un punto que hemos tomado un poquito antes, Tommy, que es el tema sobre el papel del profesor de idiomas. Porque no sé si tú lo estás observando, seguro que sí, porque bueno, los que nos dedicamos a esto tenemos que estar siempre atentos a todas las novedades y métodos y formas de aprender idiomas, ¿verdad? Yo estoy viendo que cada vez hay más opciones para el autoaprendizaje. Es decir, hay personas que tienen esa capacidad y personas que han ido por delante, como es tu caso, y que han hecho mucho autoaprendizaje. Pero tradicionalmente las personas que no han tenido esas capacidades han necesitado de una enseñanza y de un proceso mucho más guiado. Claro. En este mundo cambiante, en este momento cambiante en el cual el profesor de lenguas ya no es tan necesario porque cada vez la gente es más autónoma, el aprendiente es más autónomo, ¿qué papel crees que tiene el profesor de lenguas en este entorno cambiante o hacia dónde vamos como profesores de idiomas? ¿Me puedes decir un poquito a qué te refieres? Sí, vamos a ver. El profesor de idiomas antes era el que tenía el conocimiento. Sí. Era el que te decía, Sí. venga, te voy a enseñar este verbo y este verbo. Pero ahora los alumnos tienen acceso a todo el conocimiento. Claro, tenemos muchas aplicaciones. ¿Qué aporta el mucho en profesor internet. diferente? Pues la motivación, sobre todo. Vale. Diría yo, la motivación, corrección. Ujú. Motivación, es decir, el profesor de idiomas tiende a lo mejor casi hacia un coach, Claro. un entrenador, ¿verdad? Algo Claro. así. Claro, un Muy animador. bien. Vale, perfecto. Bien, vamos entonces, si te parece, a hacer un poquito un listado de las recomendaciones que hemos... Vale, pues lo primero lo que he dicho, las películas Ujú. en la versión original, intentar sin subtítulos. Vale, eso nos puede ayudar sobre todo a la plasticidad en la escucha, ¿verdad? Eso es, a captar el acento. Vale, yo quería puntualizar aquí una cosita, y es que los hispanohablantes, por nuestro sistema vocálico, tenemos un poco limitada la cantidad de sonidos vocálicos que detectamos, ¿vale? Nosotros tenemos A, E, I, O, U. En otros idiomas hay un abanico vocálico mucho más grande, ¿verdad? Claro. Entonces, para nosotros es especialmente importante que escuchemos porque no detectamos sonidos de forma natural de otras lenguas, ¿verdad? Claro. Con tanta facilidad. Yo viviendo aquí 3 años todavía tengo problemas con el español. No sé pronunciar la doble R porque no me he esforzado bastante para aprenderla. La C y C, como vivía en Canarias, ya se me ha perdido la C. Pero eso no importa. Entonces ya... La C y la S, esos sonidos no te preocupes porque también está aceptado la no distinción en el español. O sea, tú puedes distinguir o no distinguir en función de la norma a la que te acojas. Vale, entonces, vamos a escuchar más. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo de las recomendaciones, dices. Ujú. Leer libros, que no le he mencionado. Empezar con los libros más chiquititos. Yo de hecho, tengo algunas alumnas que ya están, que leen tipo Oliver Twist, los libros de acción, A mí me de encanta, amor. a mí me encanta leer libros en otros idiomas cuando no lo sé completamente porque no sé cómo lo verás tú, pero a mí cuando leo un libro a mí me ayuda a entender toda la Sí, estructura porque sí, del idioma sí. y Aparte lo que de es la la estructura, ortografía. claro, aparte de la estructura, también uno se puede enterar del concepto del libro entero. Claro, perfecto. Sí. Vale, estos dos puntos, ¿qué más? ¿Qué más? Propio interés, empezar con las aplicaciones. O sea, generar interés. Sí, general interés. Yo tenía de hecho yo tenía cuando estudiaba español, ahora me acordé que usaba una aplicación que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero ahí cada uno hacía, yo estudiaba español, otras personas que estudiaban croata o inglés, ellos me corregían a mí español, yo les corregía a ellos inglés y croata. Ujú. O sea, eran los cuatro puntos que se aprenden como listening, como Las speaking, destrezas. las destrezas, sí. Entonces, si tocaba writing, si uno tenía que escribir un texto, no se puede corregir
inmediatamente, entonces se mandaba ese correo o el texto a la persona nativa y la persona nativa lo corregía. Ahora no recuerdo bien cómo se llamaba esa aplicación. Vale, vamos entonces con las preguntas, Tommy. Vale. Tenemos aquí a Cristina Cantos, que nos pregunta, ¿qué lengua te ha sido más difícil aprender? Muchas gracias por la pregunta. Pues... Sinceridad, Tommy, por sí, favor. me es difícil decir. No me resultó ninguno. No podría decirte un idioma específico, pero cada uno tenía sus cosas, como dijimos antes, que me costaban. Como en español me costaba subjuntivo, el verbo ser y estar. En inglés, pues... En inglés era más bien como croata. En croata las declinaciones, cuando eres pequeño, para aprender las declinaciones. El inglés, a lo mejor los condicionales. En alemán, la estructura de las palabras, porque son las palabras muy largas. Cada uno tiene lo suyo, pero en realidad no me ha costado mucho ningún idioma. Aunque me gustaría aprender alguno más. Ahora, ¿qué te gustaría aprender? Ahora me gustaría aprender chino, la verdad. Madre mía. Sí, me gustaría aprender chino porque tengo dos amigas chinas. Una estudiaba conmigo español, me enseñaba algunas cosas, pero no se me han quedado todavía. No se te ha quedado todavía No se me ha quedado. la estructura del chino. Vale, hombre, imagino que es una lengua que está un poquito más lejana, pero bueno, hay gente que aprende chino, eso no... Yo creo que el tema es de los símbolos, simplemente. La escritura, que hay ¿verdad? hay muchísimos símbolos que significan muchas cosas. Muy bien, vale. Yo siempre pensaba que nos diría el español, pero no, está... Español no me parecía tan difícil porque como yo de pequeño veía muchas telenovelas, la verdad, sinceramente, con mi familia, con mi abuela, con mi madre, con mi padre y mi hermana. Nos poníamos porque siempre al mediodía, antes de ir al colegio, después de volver del colegio, y grabábamos las telenovelas, las oíamos, ponían subtítulos obviamente, pero... O sea, la veíais en español con subtítulo sí, en entonces en croata. aquella época yo no podía taparme los ojos y escuchar simplemente y entenderlo, pero pillaba algunas palabras sueltas. Vale, Eso sí. estupendo. Muy bien, pues vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Antes he visto algún compañero escribiendo. Bueno, tenemos a Elena Serrano, que es la directora de idiomas, aquí escribiendo. Aprovecharos porque esta experiencia es bastante interesante. Vale. Elena nos pregunta, ¿en qué idioma te sientes más cómodo aparte del tuyo propio? Y yo te añadiré por qué. Vale. Ahora mismo me siento muy cómodo con el español, porque como llevo aquí 3 años, llevo viviendo en España 3 años, entonces algunas palabras en realidad cuando hablo con mi familia, que no es algo diario, me cuestan las palabras en mi propio idioma. Por ejemplo, mi madre siempre me pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Qué has hecho? Son cosas típicas, o sea, las cosas diarias que me pregunta, entonces esto sí que me sale natural. Pero cuando son cosas tipo, ¿dónde cuelgo este cuadro? Para usar algún tipo de objetos, a veces me sale primero en español que en croata. ¿Sueñas en español? A veces eso es una cosa que me pasaba cuando estudiaba español, porque yo estaba apuntado 4 horas diarias en esa academia en Madrid. Y cuando llegaba a casa, cuando me duchaba, pensaba en español, hacía la lista de compra en español. Claro. Pero me salía naturalmente, no era algo que, venga, voy a practicar ahora español, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama aquello? Empezar a pensar. Sí, y soñaba que hablaba perfectamente español, soñaba que hablaba perfectamente inglés, eso me pasaba de pequeño muchas veces, sí. Claro. De hecho me pasaba con francés, que no sé ni una palabra en francés. ¿Soñabas en francés? Pero soñaba en francés, sí. Bueno, lo mejor es que este chico tiene un disco duro metido. Vale, nos pregunta Jaime
Otro tema bastante interesante. Dice, ¿no te sucede que al hablar varios idiomas confundes la pronunciación? Sí, A mí sí, ahora me pasa que estoy aprendiendo portugués y pronuncio como el francés. Hasta que coja sí, el ritmo me va a costar, yo sí. creo, ¿eh? A mí, yo creo que al principio mucha gente me decía al principio, ay, qué feo hablas español, qué bruto hablas español, porque croata es muy así, como ruso, lo comparan mucho con ruso, con ucranio y las lenguas del este. Pero sí, me pasan la pronunciación, las palabras, la mezcla. A veces me salen las palabras en inglés, a veces en español. Aunque cuando estoy en un entorno con la gente española, entonces sí que me sale solo español. Pero si es un entorno más variado, entonces me suele pasar, sí. Entiendo perfectamente. De todas formas, es curioso. Yo creo que las personas que hablan varios idiomas, al final, esas lenguas no ocupan compartimentos estancos en en su forma de pensar. Al final se relacionan, interactúan unas con otras. Una la usas para esto, otra la Claro, usas para lo otro. Y no es estanco, no hay claro, paredes que le separen unos idiomas de otros, sí, son redes. sí. Lo que hemos mencionado antes, el tema de cuando estoy en un entorno diferente, o sea, cuando no están solo los españoles alrededor, se me ha olvidado de mencionar que en Madrid hay un bar por el centro donde nos llevaban de la academia cuando estudiaba ahí. Es como intercambio de idiomas. Un español puede ir ahí perfectamente, tomar una Coca-Cola o una cerveza y hablar en inglés con otra persona que es nativa con inglés, y otra persona inglesa o croata aprende español O así. sea, retomamos el O tema sea, cada de uno habla, recomendar interacción, claro, ¿verdad? un poco de interacción. Muy bien. Vale, Cristina nos hace otra pregunta que es, ¿no mezclas idiomas? Dice, yo no sé mucho, pero a veces me pasa que me hablan en inglés y contesto en francés. Eso nos pasa a todos, Cristina. Mm, pues lo que he mencionado antes, mi madre cuando me pregunta algo en croata, de hecho, cuando después de un año estando aquí, volví a Croacia de vacaciones y mi madre estaba en la cocina fregando los platos y yo entré y le dije, hola mamá, ¿qué tal? Y no me di cuenta, ¿Hablaste en español a tu le madre? empecé a hablar en español, sí, Buah. y luego cuando me miró con una cara, de qué estás hablando? Entonces me di cuenta de que tenía que contestar en croata y no en Porque te español. salió de Sí, forma o cuando automática. vinieron mis sobrinos, es que cuando uno está mucho tiempo fuera y cuando aplicas un idioma bastante seguido, bastantes horas, entonces suele pasar, sí. Pero tú en tu vida diaria, tú también utilizas en inglés, porque como profesor de inglés también estás utilizándolo Sí, sí, habitualmente. sí, sí, estoy muchas horas en el trabajo o estoy preparando la clase o corrigiendo los deberes, entonces a veces me cuesta hablar español y así. Sí, Necesitamos un poquito de tiempo una de mezcla de todo, sí. un paso de un idioma a otro, Sí, ¿verdad? Muy bien. Vale, pues entonces hemos comentado bastantes consejos para que seamos más plásticos a la hora de aprender idiomas. si queréis también podéis hablar entre vosotros, porque como muchos españoles tenéis vergüenza hablar inglés, que me pasaba a mí cuando yo llegué aquí, me daba vergüenza hablar español con tantos españoles. Entonces, y también me costaba mucho cuando había mucha gente que todos hablaran en el mismo tiempo. Ah, Entonces bueno, no sabía a quién mirar, a quién escuchar, entonces pedía paciencia, pedía que me hablaran uno por uno. no hay que tener vergüenza, hay que lanzarse a la piscina. Claro, entonces si sois dos españoles o españolas, intentar a lo mejor si estáis en casa, en el bar, intentar entre vosotros, para que se os quite la vergüenza, intentar hablar en inglés u otro idioma, Eso, o en el que inglés estáis o en otro practicando, idioma. claro. Mira, tenemos otra pregunta, Tommy, que nos lo hace Alexandre Fiori. Dice, Tommy, hablo español como lengua extranjera y aunque me comunico bastante bien, todavía siento que mi uso de la lengua es bastante distinto del uso de nativos de esa lengua, pues no he vivido en un país de lengua española. Como vives en España, ¿sientes menos ese efecto? Sí, yo al principio
al principio viviendo en Croacia, como no podía practicar el idioma, me sentía el idioma como más lejano, digamos. No era algo propio, no Eso lo es, habías no hecho era aquí. algo propio y tenía que pensar y esforzarme más. Pero cuando uno está en el idioma, o sea, en el país del idioma, o sea, el idioma que hablas, si estás en ese país, yo creo que ya se te pierde ese y vergüenza y la dificultad y de Sí, todo. bueno, he de decir que Uno se adapta y sale naturalmente, las palabras salen naturalmente. Yo ya no pienso qué va a decir. claro, y luego cuando estás viviendo en una inmersión lingüística, que ese es el concepto que utilizamos, aparte de aprender el idioma de una manera formal, también se aprende realmente el uso que hacen los hablantes en el día a día. Y se aprenden las expresiones coloquiales, Claro, los claro, usos claro. culturales. A mí me decían muchas trabalenguas para aprender la R, pero no lo aprendí todavía. Bueno, luego repetimos O alguna frase. el No, perro de San no, no, Roque. no, gracias. Sí. Muy bien. Pues vamos a Y tres ver. tristes tigres, ¿no? Tres tristes tigres también, la tenemos por ahí pendiente. Si hay alguna pregunta más, nos queda ya poquito tiempo. Parece que alguien más está preguntando. A todos nos gustaría hablar 9 idiomas, ¿verdad? Sí, pero yo no los aplico, o sea, no uso todos los idiomas. Bueno, pero ahí están. 3 o 4, digamos. Dice Jaime Grimaldo Lorente, dice, ¿cómo manejas el tema de los acentos? Bueno, no sé si os habéis dado un poquito de cuenta que Tommy tiene un poco una variante del sur. Hace algunas cositas en español del sur. ¿Cómo manejas el tema de los acentos? El tema de los acentos, O sea, si entiendes igual todos los españoles, las variantes del español. Estuve viviendo 2 años en Canarias, llevo 3 aquí, en total en España, 2 en Canarias y 1 año en Madrid. Mudándome de Canarias a Madrid, me dijeron que hablaba bastante, que cantaba cuando hablaba, porque los canarios cantan. Tienes cositas, sí. Sí, tienen sus cositas. Luego estuve de vacaciones en Cádiz, que es Andalucía, si no me equivoco. Entendía todo. Bueno, hay muchos españoles que no entienden bien. Lo que catalán no puedo decir que lo entiendo. Pero es que el catalán es una lengua independiente. Sí, y vasco también, ¿no? Son lenguas independientes. En Ahí el no País tienes que Vasco. entender porque no es español. Claro. No es lo mismo el acento que las otras Pero lenguas. bueno, yo de- si no entiendo, en Croacia me decían muchos turistas cuando llegaban a la oficina a preguntarme alguna cosita, me decían que no sé exactamente cómo se llama eso, si es parafrasear. No estoy en tu No, cabeza. no lo sé, claro. Entonces me decían mucho, si yo no sabía alguna palabra, no sabía expresarme con una palabra, entonces le daba la vuelta a toda la frase. Sí, eso es. Y me decían que lo hacía muy bien, porque yo me expresaba a mi manera y luego ellos me decían qué palabra era. Entonces así, repitiendo Eso es esa muy palabra. interesante para quien está aprendiendo idiomas, que si por ejemplo no recuerdo la palabra abrigo, Claro, digo chaqueta más claro, abrigada el que... objeto que lo pones cuando llueve o Eso cosas es. así. Por eso yo creo que es muy útil, son muy útiles las definiciones que lo hacemos con los niños en el colegio, con el tema de inglés, que son muchas definiciones. Intentamos definir cada palabra, yo creo que precisamente por eso. Ujú. ¿A qué te refieres con las definiciones? ¿Que hacéis juegos? Definiciones, sí, se practica el vocabulario de esa manera y hacemos muchos juegos, con mímica también, pero... Aprender a definir, ¿te refieres? Sí, aprender a definir. Para cuando no sabemos Sí, cuando una no palabra, sabes poder exactamente hacer una el palabra, rodeo. para darle la vuelta, sí. Me parece muy buen truco. Sí. Sí. Perfecto. Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, estaríamos terminando ya. Vale. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante. Están escribiendo los chicos todavía. Sí, gracias por la asistencia y por vuestra atención. Te están felicitando. Muchas gracias. Y
muchas gracias por las preguntas. Sí, muy interesantes, ¿verdad? Sí, las preguntas muy, muy buenas, la verdad. Muy Y que no tengáis interesantes. miedo de los idiomas, aprenderlos todos. Sí, sí, sí. Anda, mira, un saludo desde Las Palmas de Gran Canaria. Ah, un saludo. Estuve viendo en Las Palmas, de hecho. Alexandre dice que aprendas portugués ahora, Tommy. Bueno, En eso estoy yo, Alexandre. Muy bien. cuando Elena aprende español, le voy a coger sus libros. Así aprendo un poco también. Oye, que yo soy español. Digo, lo de portugués. Lo de portugués. Vale, muy bien, muy Sí, bien. Vale, muchas gracias a todos. muchas gracias.